ingeniero. Y el Senami, hablando ya entrando al tema del clima, el Senami ha señalado que estamos en una alerta naranja, ¿no? Tanto en Lima como 15 otros distritos. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, principalmente considero de que debe ser en el sentido de la ocurrencia de descenso de temperatura y o ocurrencia de precipitaciones, en este caso lloviznas, no lluvias. Y esto es de acuerdo a lo que ya he indicado el año 2023-2024, cuando terminó el fenómeno El Niño, en aproximadamente junio, julio, en este mes, digamos, del año pasado, el clima entraría a tener un comportamiento normal. Eso fue lo que anticipé. Entonces, gradualmente esto se ha venido comportando así y ya en esta época hemos entrado al invierno, desde el mes de junio aproximadamente, de 21 de junio, y estamos en una situación climática normal, o sea, en el invierno normal en nuestro hemisferio sur. Y en nuestro país este comportamiento se viene dando con características predominantes de las variables meteorológicas justamente del invierno. Y cuando digo una situación predominante no se refiere a una cuestión exacta, sino a márgenes pertinentes dentro del invierno. Esos márgenes son predominantemente días de frío, garúas o lloviznas, ¿no? Predominantemente, y algunos días de sol que no son ajenos al comportamiento normal de un invierno. Eso siempre ha sucedido, siempre ha ocurrido, solamente es cuestión de pronosticarlo, ¿no? Porque no necesariamente van a coincidir los mismos días de sol de otros años, ¿no? Esto porque es, digamos, el invierno dura desde junio hasta septiembre, de tal manera que en esa escala temporal tenemos que evaluar el comportamiento del clima, no por días, porque por días es una cuestión del tiempo meteorológico, es decir, el tiempo varía día a día, ¿no? Es más o menos similar a unos cuantos días, luego mejora, luego nuevamente se complica, pero eso no es el clima y muchas personas creen que de un día para otro, cuando hay esa variabilidad, hay un cambio del clima y no es un cambio de clima, es una variabilidad del tiempo meteorológico. Igual, perdón, desde el punto de vista del clima, también cuando de una estación climática a otra hay esa variabilidad, es una variación del clima. Pero no es un cambio porque todo vuelve a darse nuevamente, ¿no? Y entonces, en estos días ya se está sintiendo el friecito en Lima, principalmente por la concentración de humedad, ¿no? Porque la temperatura está más o menos en 17 grados, ¿no? Hoy 17 grados en la mañana, y en la zona más cercana, digamos, de la costa central, Pisco, Ica, 16 grados, ¿no? Que está más o menos dentro del margen invernal normal. Claro. ¿Y qué significa, ingeniero, que respiramos agua todos los días? Bueno, como repito, la concentración de humedad, o sea, la persistencia de garúas y lloviznas, Ya, eso hace que haya una concentración alta, eso es debido a la concentración alta de humedad. ujú. Entonces, en la zona de costa en general, se respira un aire bastante húmedo, ¿no? Y eso evidentemente pues afecta la salud y en este caso el descenso de temperatura hace que muchas personas tengan la gripe, que es algo que yo no diría como una situación que se viraliza, ¿no? Que es un término moderno que se usa, pero se generaliza, digamos, ¿no? Para la mayoría de personas. Pero no a todas las personas, no a todas las personas les da gripe, digamos, en el invierno. Hay personas incluso que están en camisa durante el invierno, no solamente en Sí. camisa, y otros estamos bastante abrigados. Es una cuestión también que... Así es, a propósito del programa. Ingeniero, y siempre, ¿cómo está el clima en estos últimos años? Hay cambios, como usted dice, ¿no? ¿O cómo lo observa, digamos, en la época el siglo anterior, ¿no? Al 1999, 1900, ¿no? ¿Cómo estaba el clima en 1970 y ahora? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay cambios así notables? En términos de clima, digamos, en la escala climática, no es posible eso. El planeta es enorme, muy grande,
pero sí puede haber una afectación, digamos, artificial con la intención de quizás alterar el tiempo meteorológico. Puede ser en algunas zonas, el ser humano está intentando hacer eso, ¿no? Pero con la finalidad de hacer creer que es una afectación del clima. Por eso ellos salen a hablar de unos pocos días. Uy, las temperaturas han aumentado, como en el caso de Europa ahora, que están en verano allá, donde hace bastante calor, pero las temperaturas andan por los 45, 46 grados. El año pasado me hicieron una invitación a una entrevista, me parece el año pasado, y en televisión indiqué que en una zona de Europa o un país se habían presentado temperaturas de 56 grados. Pero eso solamente era en un día o en unos cuantos días. No era en una estación climática, digamos, promedio de 3 meses, ¿no? Entonces, es una cuestión del tiempo meteorológico. Esos extremos se dan y no habría por qué alarmarse, digamos, ¿no? Ahora en Europa Sí, se está reportando de que en España especialmente ha habido fallecidos por ¿no? El calor, la hora de calor. Pero si usted se da cuenta, eso es solamente de unos cuantos días. Entonces es el tiempo meteorológico. Y ahora ya en las últimas horas se ha reportado de que se están atenuando las temperaturas, ¿no? Claro, eso es así. Digamos, va yendo dentro de lo normal que es, ¿no? Ahora, las precauciones en esos extremos meteorológicos de corto periodo, pues los meteorólogos estamos justamente para anticipar, pronosticando ello y para que se tomen las medidas preventivas del caso. Lo bueno de esta carrera es de que, como en una oportunidad expresé, ¿no? El ingeniero meteorólogo, los ingenieros meteorólogos, no podemos transformar la naturaleza, sino anticipar lo que va a ocurrir. Pero digamos, ante una situación natural, porque hay, digamos, algunas empresas que, por ejemplo, en algún momento me decían, ingeniero, ¿por qué en tal zona ahora ya no llueve mucho y se siente más viento, más fuerte? Pero claro, si se tumban los cerros y las montañas, ¿no? Y se hacen esas modificaciones a la naturaleza, evidentemente que va a haber una alteración en los elementos meteorológicos, ¿no? Y eso afecta a las poblaciones, a la planificación también de zonas urbanas, digamos, ¿no? Porque una planificación debería basarse, y especialmente en estos elementos meteorológicos que se tienen que hacer, estudiarlos en cada una de las zonas donde se quieren hacer, se quiere, digamos, prevenir, ¿no? Situaciones extremas meteorológicas. precisamente, ingeniero, ¿qué recomendaría usted a sus colegas estructurales, por ejemplo, ante estos ligeros cambios, como usted dice, o este comportamiento climático? Bueno, primero que hay tecnología que se está usando, pero con lo cual se tiene la intención de que los pronósticos sean exactos. Pero aprovecho esta oportunidad para decir una vez más de que en meteorología los pronósticos no pueden ser exactos y ningún pronóstico puede ser exacto, pero sí debe estar dentro de los márgenes pertinentes. Es decir, por ejemplo, si yo pronostico que va a ocurrir una llovizna y el cielo amanece despejado, el error es del 100%. Pero si amanece bien nublado, entonces quiere decir que se aproximó el pronóstico bastante a lo que iba a ocurrir. Y por lo tanto el pronóstico está bien. Entonces, pero ahora veo que muchos se basan en, va a empezar la llovizna a tal hora o tal día y va a terminar tal día y a tal hora, lo cual me parece que no es pertinente porque las personas pues están esperando, ¿no? Dijeron, ¿no? Por decir, pronosticaron que al mediodía iba a ocurrir esto y resulta que ya son las 3 de la tarde y todavía no ocurre. Entonces la credibilidad está, pues, cae, ¿no? Del Claro, profesional. Bueno, cuando hay un claro. margen pertinente, bueno, será por la mañana, por la tardecita, ¿no? Los siguientes 3 días, una cosa así. Entonces, digamos que está dentro de un margen Sí. pertinente para la población también, ¿no? Se pierde la confianza y también se afecta la Así es, reputación, pues, así es. ¿no?
a la misma Es que no especialidad estamos en también, el porque eso le paraíso. hace un daño, ¿no? Porque por uno pueden pagar pues todos, ¿no? Sí, por eso mi recomendación es siempre manejar esos márgenes pertinentes. Por ejemplo, en el caso del fenómeno del niño, mi persona no indica que va a empezar tal mes, no, tal día, de tal mes y a tal hora, sino gradualmente se va a ir presentando esto, ¿no? Y cuando ocurre y fue anticipado con los márgenes pertinentes, muchas veces las autoridades hacen caso omiso a ello y entonces finalmente es lo que ocurre, pues, ¿no? Si no veamos nuestros antepasados como hicieron las cosas tan bien que manejaron bien incluso estas situaciones extremas, pero, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, ¿no? En la ciudad de Trujillo, cómo las quebradas, o sea, se han instaurado las ciudades prácticamente en la desembocadura de las quebradas, ¿no? Porque la zona de Chanchán, por ejemplo, siempre han habido estos eventos extremos, pero sigue en pie y está ahí y no se inunda. Sin embargo, el centro de la ciudad sí, porque claro, baja desde la quebrada y alguien conocida en Trujillo, ¿no? ¿Cuál es la explicación, ingeniero? De que no hay que, las autoridades no deben permitir que se asienten pues, las personas o las, digamos, viviendas en los cauces, eso ya es bien conocido, pero el problema es de que las propias autoridades les cobran impuestos a las personas por instalarse ahí. Aparentemente están Entonces, formales. aparentemente, pero lo que están ocasionando es, parece que fuera intencionalmente, en el sentido de que se genere el desastre Claro. y que haya personas que mueran. Fíjense, yo estuve en un canal, me invitaron a un canal de televisión donde había pronosticado esto, situaciones extremas, y en ese momento el río Rímac se llevaba a un auto con personas dentro, ¿no? Que sacaban las manos, y fue terrible, realmente me incomodó bastante una situación así, habiendo anticipado sobre estas cosas, ¿no? Y no se tomó ninguna precaución al respecto. Claro. Entonces, pero como le digo, como meteorólogo, ¿qué puedo hacer? Yo le decía a la prensa, ¿no? Está pronosticado y nada puedo hacer, ¿no? O sea, ya se anticipó, solamente habría que tomar las precauciones del caso. Se debió haber tomado las precauciones del caso. Entonces, en el país se acostumbra, digamos, o se acostumbró a eso, a solamente evaluar las pérdidas. Cuántos puentes se han caído, cuántas personas han muerto, cuántos cultivos se han destruido y cuántas viviendas se han perdido. Entonces, eso es de hace años. Pero si uno lo anticipa un año antes, ¿por qué no se hacen esas cosas? Incluso, fíjese usted cómo las estructuras antiguas son mejores que las modernas. En Lima hay el puente del Ejército, el puente de Trujillo, que han pasado por cuántas situaciones extremas de fenómenos climáticos que alteran el clima, pero siguen en pie. Claro. En cambio, los puentes modernos que se hacen, ocurre una pequeña situación y salen volando por el aire. Y entonces las nuevas generaciones lo ven como algo apocalíptico, lo cual en algún momento seguramente va a ocurrir, ¿no? Porque así en esta situación el planeta no va a soportar más, digamos, en ese aspecto, pero pareciera que quieren mantener con el miedo a la población, ¿no? No saben cómo actuar ante este tipo de cosas. Entonces, ¿Y hay un llamo pues a trabajo la reflexión. multidisciplinario, ingeniero, en algún momento, en alguna entidad, alguna comisión, algún grupo, donde ustedes también estén participando, los meteorólogos? Bueno, años atrás, después que hubo esta situación, entre comillas, pandémica, se me incorporó a la Comisión del Fenómeno del Niño y de Desastres Naturales del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, donde habían reuniones pues para ver qué es lo que se podía hacer y que el colegio participe, ¿no? O los colegiados, para las decisiones que se tienen que adoptar ante este tipo de cosas en el norte del país y en general en el país, ¿no?